Capítulo 42. La vida es como una caja de bombones. Lugar desconocidos en Hashirama, el Shodaime Hokage de Konoha, mantuvo los ojos cerrados a pesar de la presencia de un visitante. Los visitantes no venían a menudo a verlo cuando quería que lo dejaran solo. Algunos habían postulado que se debía a la docena de filas de cadáveres que se alineaban en el camino hacia su retiro en las afueras de la otra vida, pero Hashirama simplemente pensó que la gente se había vuelto infaliblemente cortés con sus felices y relajantes días de paz a medida que pasaba el tiempo. Hashirama decidió con toda su benevolencia esperar hasta que el hombre estuviera más cerca antes de decir algo. Después de todo, parecía que en realidad estaba tratando de ser astuto. Todo el asunto fue adorable. Cuando el hombre estaba a unos 20 pasos de distancia, el Senju decidió saludarlo. «Hola Madara», dijo Hashirama mientras abría los ojos y le sonreía a su buen amigo. En noches tranquilas, Hashirama reflexionaba sobre el hecho de que su mejor amigo en el mundo lo había traicionado no menos de 5 veces. Esas noches fueron muy duras para los cadáveres únicos y futuros que eventualmente se alinearon en el camino hacia su retiro. Madara, que todavía se escondía bajo la apariencia de Obito, se detuvo ante la simple bienvenida. Su intelecto Uchiha no había pensado en la posibilidad de que Hashirama hubiera descubierto su verdadera identidad, por lo que esto claramente involucraba un viaje en el tiempo o algún tipo de hechicería demoníaca. ¿Cómo supiste? ¿Cómo supe qué? Hashirama se sentía tímido hoy. Bueno, eso estaba mirando el objeto brillante en el suelo a unos metros de distancia. Estaba muy brillante, los ojos de Madara comenzaron a girar locamente, lo que coincidía muy bien con sus niveles de cordura. Que yo no era Obito. La boca de Hashirama amenazó con partirse por la mitad porque estaba sonriendo tan ampliamente. El Shini se había movido y ahora estaba más brillante. Supuso que debería responderle a Uchiha de una manera que coincidiera con su sonrisa, no sea que su amigo crea que no le está prestando toda su atención. Jaja, cuando tu ser congestionado se me acercó como hola, oh muy sabio primero Hokage, yo soy Uchiha Obito, por favor déjame adorar a tus pies y succionar de tu vasto conocimiento, dijo Hashirama durante una impresión notablemente precisa de la voz real de Madara. Madara lo señaló. Mierda. Nunca dije nada de eso. Oh. Así que niegas haber dicho que eras Uchiha Obito, respondió Hashirama. Madara hizo una pausa por un momento antes de darse cuenta de que, de hecho, había dicho eso. Está bien, dije eso, pero, Hashirama se volvió hacia un lado en flagrante desprecio por lo que fuera que Madara estaba diciendo. ¿Ver a todos? Si mintiera sobre eso, mentiría sobre cualquier cosa. Ahora tenía una mejor vista del objeto brillante. Madara sabía que era mejor no aventurarse por la madriguera del conejo, que era el hecho de que nadie más que ellos dos estaban en esa habitación. Hashirama, dijo entre dientes, sin gustarle cuando el hombre jugaba con él. Hashirama era la imagen de la inocencia, ¿y por qué no lo sería? Él era el único en la habitación que no era Uchiha Madara, eso es tan relativamente inocente como parece. Sí, Madara-kun. ¿Hablaste de alguien sobre esto? Hashirama negó con la cabeza y cuando miró, el brillo había desaparecido misteriosamente, y así desapareció la razón de Hashirama para ser amable hoy. Nope. Después de todo, estoy muerto. El mundo de los vivos ya no es de mi incumbencia. El rostro del pelinegro había cambiado de despreocupado a intensamente serio mientras hablaba y su mirada atravesó a Madara. Apostó a que Madara fue responsable de que el objeto brillante desapareciera. Maldito Madara. Madara tuvo que obligarse a no dar un paso atrás bajo la presión de tal mirada. Si bien Madara sabía que podía tomar al Senju si se trataba de una pelea total, mostrando que el autoengaño todavía estaba de moda, el choque resultante lo retrasaría. Hoy no era un día en el que pudiera permitirse que lo frenaran. No estoy aquí para una pelea. Simplemente quería hacerles saber que hoy es el día en que daré un paso más hacia el cumplimiento de mi objetivo de una existencia sin muerte. Hashirama inclinó la cabeza y de repente el objeto brillante había reaparecido. Había sido un truco de la luz. El brillo había regresado, y con su regreso Hashirama estalló en carcajadas afables. Por supuesto que no estás aquí para pelear, ¿qué te hizo pensar que quería pelear? Madara estaba a punto de responder cuando el ex Hokage decidió que probablemente era mejor no dejar que su amigo siguiera uno de sus monólogos quejumbrosos, ya que las preguntas abiertas parecían ser la única invitación que el Uchiha necesitaba para comenzar una. En lo que respecta a tus objetivos, me sorprende que me hayas buscado. ¿Por qué es eso? Preguntó Madara. En su lugar, hubiera esperado que compartieras las buenas noticias con tu hermano, dijo Hashirama con picardía.
El Uchiha sin duda había usado algún tipo de técnica diabólica para hacer que la luz ocultara el brillo de su vista, por lo que iba a torcer una vieja herida. El rostro del Uchiha se puso feo ante esa declaración y Madara apretó los puños con fuerza. Era toda la respuesta que necesitaba Hashirama. Oh. Él no lo sabe. Aunque cuando lo pienso, creo que tiene sentido, has evitado el juicio durante tanto tiempo, ¿por qué recibirlo de la única persona que realmente te importa? Preguntó el Senju de una manera totalmente retórica. Madara aprendió sus rasgos rápidamente, el odio que estropeaba su rostro reemplazado por una pizarra en blanco. Lo veré cuando haya terminado mi trabajo. Recientemente me he ganado la confianza de algunas personas muy poderosas, aunque tontas, que estaban dispuestas a brindarme la cortesía de tomar prestados algunos artefactos. Escuché que Namikaze me está buscando, será un placer deshacerse de esa basura antes de pasar al Shinigami en persona. Hashirama se mordió el labio inferior mientras reflexionaba sobre algo. Su rostro se aclaró cuando tomó una decisión. No tomaría la tonta traición de Madara con respecto al brillo en su contra y le daría un consejo genuino. Madara, dijo con seriedad. El Uchiha de cabello negro azabache arqueó una ceja. Cuando Hashirama se mordía el labio inferior, por lo general significaba que Hashirama estaba haciendo lo que el hombre consideraba una decisión difícil, lo que, para disgusto de Madara, inevitablemente implicaría la elección de su dulce diario. Sin embargo, su voz era extrañamente grave. Sí, Hashirama. Manténgase alejado de Namikaze Minato, por su propio bien. Madara se echó a reír. De todas las cosas que había esperado oír, no había sido esa. Pensaría que sus oídos lo engañaban, pero Uchiha era perfecto en todos los sentidos, así que ese no podía ser el caso. Era mucho más probable que el Senju se hubiera vuelto suave en su cabeza. Oh Hashirama, leal a nuestro pueblo hasta el final. Qué sentimiento tan encantador, por mi propio bien. Agradezco la advertencia, pero pasaré. La expresión de Hashirama no cambió. Una vez conocí a un chico que me llamaba amigo. No importaba lo que hicieran nuestras familias, sabíamos en nuestro corazón que el mundo podía cambiar para mejor. Pasamos buenos momentos juntos, este chico y yo, y, oh, por el amor de Dios, Hashirama, entiendo que el chico soy yo, puedes saltar a la moraleja de tu estúpida historia. Hashirama se rascó la nuca. Su narración necesitaba trabajo. Madara fue la quinta persona esta semana que tuvo problemas para contar historias. Por otra parte, los otros ahora eran cáscaras sin alma colgando de ganchos frente a su lugar de residencia, por lo que tal vez solo necesitaba buscar una mejor audiencia. Eso sonaba razonable. Lamentablemente, se sentiría mal si le hiciera lo mismo a Madara. Necesitaría hacer un nuevo brazalete de mejores amigos para siempre y ensartar cuentas le causaba espantosos calambres en las manos. Para no tener calambres en la mano, perdonó a su amigo. Como quieras. Mi punto es que una vez que tu hermano murió, las cosas cambiaron. Te volviste diferente. Madara suspiró. Si solo la habilidad de Hashirama como ninja igualara su habilidad para llegar al grano, entonces él, el gran Uchiha Madara, sería el rey dios del universo a estas alturas. Sí. Hashirama finalmente llegó a su punto. Matar a Uzumaki Kushina fue un grave error. Oh, ¿eso es todo? Madara preguntó en medio de más risas. Vi de primera mano cómo su voluntad de luchar murió junto con esa puta pelirroja. Rompí al hombre en nada más que un frágil caparazón de su antiguo yo, que no era una amenaza para empezar. Hashirama miró directamente a los ojos Sharingan de Madara durante varios momentos antes de reír también, aunque esta vez no llegó a sus ojos. Bueno, valió la pena intentarlo. ¿Te importaría quedarte a tomar el té? Para cuando Hashirama pudo señalar su adorable juego de té, Madara se había desvanecido. Hashirama suspiró. Debería haber matado a ese imbécil cuando tenía 12 años. El castillo de la vida Namikaze Minato miró al dios de la vida con incredulidad. En realidad, pequeña corrección, miró a la diosa de la vida con incredulidad. Era difícil culparlo. La mujer era increíblemente hermosa con su cabello castaño oscuro, vivos ojos verdes y curvas en la definición de libro de texto de todos los lugares correctos. Su atractivo, sin embargo, era solo la mitad de la razón por la que estaba mirando. En su mano izquierda tenía una copa llena de vino. Al menos esa era la suposición de Minato con lo enyesada que parecía la mujer. La mujer finalmente se dio cuenta de la presencia de Minato y resopló. Oh, mira quién es, el mismo dios de la muerte ha agraciado mi presencia. Vives bien a la altura de tu nombre, Shinigami, dejando nada más que muerte y destrucción a tu paso. Bueno, continúa, acaba con mi miseria, bastardo.
Life arrojó su copa medio llena en su dirección general, pero terminó más cerca de la diosa ebria que de Minato. Minato pensó en hacer lo que le pedía, pero decidió detener su mano en el último segundo. Algo estaba notablemente fuera de lugar en toda esta escena, y tenía la persistente sensación de que lo que fuera que se estaba perdiendo era muy importante. Decidió decir lo obvio, porque no se sentía cómodo diciendo nada más. No soy el Shinigami, diosa de la vida. Soy el juez de los muertos, Namikaze Minato. La diosa de la vida resopló. Sí, claro, puedo sentirme tan claro como el día que, hizo una pausa, inclinó la cabeza y entrecerró los ojos mientras examinaba a Minato con mucho cuidado. Después de unos segundos, se dio un puñetazo en la cabeza. Oh, articuló inteligentemente. Minato la miró sin palabras. Finalmente encontró algunos que se ajustaban a la ocasión. ¿No fuiste su primera elección, eh? ¿Cómo lo supo? Pensamiento de vida. Minato no esperó una respuesta a su última pregunta, razonando con razón que toda esperanza estaba perdida en ese frente. Entonces, ¿por qué te pegaste? Bueno, Life alargó la palabra con la experiencia que solo una persona muy borracha podría manejar. Pensé que si me golpeaba podría hacer que el vino se evaporara mágicamente o algo así para poder abordar esta situación con la cabeza clara. No fue así. Trabajo. Bombeó su primero y se disolvió en un ataque de risa. Minato había llegado esperando una pelea, pero en cambio tenía a una chica borracha en sus manos. Ahora que Minato pensaba en ello, era toda la historia de su tutela bajo Jiraiya. Cuando había entrado ya había escogido el cuchillo de trinchar que iba a usar con esta perra, pero los borrachos tendían a tener los labios sueltos. ¿Por qué me llamaste Shinigami? Life lo miró de cerca como si lo estuviera examinando antes de encogerse de hombros descuidadamente. Te vi entrar y todo fue como oscuridad, muerte, ira y demás. Ese es el perfil del Shinigami. Eres un buen siervo, imitándolo también. Estoy seguro de que está muy orgulloso de ti. Estaba prácticamente efusiva. Minato siguió adelante. Le ordenó a Uchiha Madara que extinguiera el alma de mi esposa, dijo. La vida lo consideró por un momento. Eso no me suena a mí. Prefiero la jardinería. Minato no estaba comprando lo que estaba vendiendo. Entonces, ¿por qué un demonio torturado de la codicia me condujo directamente hacia ti? No estaba en posición de mentirme, te lo aseguro. Life alisó su vestido, que dejó al descubierto un poco más de escote, y cruzó sus piernas lentamente. Mira, ¿podemos ir al grano y tener sexo ya? Disculpe. Minato gritó. Life suspiró contenta. Eres un chico lindo del campo de la muerte, yo soy una estrella en ascenso en el campo de la vida que tiene un futuro brillante. Nuestros compañeros nunca lo entenderían, pero todos tenemos un deseo ardiente por el otro. El amor prohibido puede ser tan mágico, Shinigami-kun. Había tantas cosas mal en ese escenario que Minato pensó que no las había atrapado todas. Una vez más se conformó con, todavía no soy el Shinigami. ¿No te gusta el juego de roles en absoluto? Life dijo antes de hacer pucheros. No. Los lindos siempre son aburridos. ¿De qué estábamos hablando? Preguntó Life, claramente más abatida de lo que había estado momentos antes. Uchiha Madara, dijo Minato rápidamente. Sintió que su control de la conversación se había desvanecido y necesitaba recuperarlo. Tenía mucha experiencia con mujeres borrachas que se arrojaban sobre él, pero esto era un poco ridículo. De repente, Life se enderezó con una sonrisa de orgullo en su rostro. Conozco ese nombre. Sí, ahora lo recuerdo. Uno de los altos mandos pidió un favor con respecto a él. Yo, siendo amable, por supuesto me alegré de ayudar. La habitación se volvió un tinte más oscura y los ojos de Minato se endurecieron. Expliqué. Los labios de la diosa de la vida se tensaron mientras observaba su entorno. Este era su dominio y, sin embargo, esta alma mortal estaba haciendo que se volviera loco. Peor aún no estaba desnudo. Habla de una burla total. Mató a sus amigos, entró aquí y exigió todo tipo de respuestas a cosas que la hacían sentir confusa. Incluso manchó la alfombra de sangre. Eso fue muy difícil de limpiar. Sin embargo, decidió ser amable y explicar con mucho cuidado por qué su actitud era un abucheo en lugar de un hurra. Ahora escucha, Sexy-kun. No sé por qué estás enojado a mi alrededor. No soy, ni lo seré nunca, tu enemigo. A menos que sigas rechazando a una buena dama como yo, entonces tengo algunos problemas. Pero estoy seguro de que podemos llegar a un entendimiento. Minato dio una inusual burla. La última vida, yo no soy él.
La diosa gritó furiosamente cuando un jarrón de vidrio se rompió a un lado y el suelo tembló debajo de ellos, su borrachera desapareció ante su furia. Él deshonró a todo el panteón de aquellos que sirven a la vida misma. Permitió que la mezquindad se interpusiera en sus deberes, y la codicia lo corrompió hasta la médula. El día en que salió de su miseria es un día que en el departamento de la vida me alegró y poco después me ascendieron. Minato consideró sus palabras cuidadosamente. Si ella le estaba mintiendo, no sería el primer caso en que una deidad elige el engaño para manipularlo. Después de un momento de analizar rápidamente lo que ella había dicho, tomó un respiro para calmarse y la habitación se volvió más luminosa. Él la creyó. Por ahora. Está bien, estoy tranquilo. Extendió ambas manos con la palma hacia adelante para tranquilizarla, aunque ambos sabían que en la otra vida ese gesto era más simbólico que cualquier otra cosa. Ahora tienes que decirme qué pasó. La vida sonrió. Era muy bonita cuando sonreía. Su cabeza se estaba aclarando, pero todavía estaba un poco borracha, y este trozo frente a ella se veía lo suficientemente bueno como para comer. Ella se alegraba de que se hubiera calmado, sería menos probable que ahora se convirtiera en amiga. Esto va a tomar algunas explicaciones, tengan paciencia conmigo. Ante el asentimiento de Minato, ella continuó. En la otra vida hay muchos dioses que existen, la mayoría son deidades menores con trabajos muy específicos, como dios de los girasoles, que era mi posición antes de mi promoción, y por supuesto, algunos como el Shinigami, cuyo poder cubre un rango mucho más amplio que incluso mi actual. Deberes. ¿No se supone que la vida y la muerte son iguales? Preguntó Minato. Estaba seguro de que por eso Bob había sido una amenaza. Life puso los ojos en blanco. Pensarías que sí. Si chocamos directamente, sería capaz de aguantarme por un tiempo, pero la frase "la vida es fugaz" lo resume bien. El Shinigami es, ella dudaba en decir las palabras. Continúa, instó Minato, su interés despertó. Life dejó escapar un suspiro. Ella siempre fue una fanática de una cara bonita. El Shinigami es formidable cuando está dentro de su dominio. A diferencia de la mayoría, su dominio no es un lugar, sino más bien eventos. Tiempos, ubicaciones y ocupantes que nunca son los mismos dos veces. En un tiempo ni siquiera los dioses pueden recordar el universo mismo, escribió un plan, algo parecido al concepto mortal del destino. En este plan estaba la muerte de todo, incluso las almas de la otra vida. No pretenderé saber exactamente cómo funciona esto, e incluso si lo supiera, no lo haría. Dio a luz un buen espécimen como usted. Hizo una pausa para guiñarle un ojo. Al final, aunque todo es devorado por lo inevitable. La muerte, por lo tanto, el Shinigami cuyo cargo es la muerte, siempre tener un lugar en este mundo. Y así, cuando el Shinigami cumple fielmente con sus deberes, es imparable. Ni siquiera el Todopoderoso podría defenderse del Shinigami si fuera su hora de irse. La voz de Life había cambiado levemente cuando mencionó al Todopoderoso, y Minato tenía la persistente sospecha de que debería explorar eso más a fondo, pero su impulso de encontrar respuestas sobre Madara ganó. ¿Cómo se relaciona esto con Madara? Una nueva voz habló detrás de Minato. Ese sería yo, Namikaze Minato. Oficina del Shinigami. El Shinigami se había aburrido rápidamente de los lamentos de desesperación de Rin con respecto a Obito, escuchó un lamento de desesperación, los escuchó a todos, y procedió a abrir una grieta dimensional de regreso a su oficina usando algo de la sangre de Jiraiya. No había sido requerido ni nada, pero un castigo adicional para cualquier tonto que lo acusara de ser amable con todas las cosas nunca lastimó a nadie. Bueno, aparte del tonto, pero ese era el punto. El Shinigami estaba seguro de ser más ruidoso mientras creaba la grieta para que el sufrimiento de todos fuera agradable y siempre que abriera el portal aquí. Eso es lo que obtuvieron por no terminar su pastel, cabrones. Cuando el Shinigami entró a su oficina, notó que un hombre de cabello oscuro atado a una silla lo miraba con miedo. Eso no habría sido extraordinario, fue más notable cuando alguien no estaba atado aquí esperando que le sucedieran cosas malas, pero este hombre tenía un lazo rosa en la parte superior de la cabeza. Alguien le había dejado un regalo. Eso fue considerado por ellos, pensó el Shinigami. Lo reconoció de inmediato como un Uchiha, la mirada estúpida en su rostro lo delató, pero el nombre del hombre se le escapó. El Shinigami tenía un crucifijo por aquí en algún lugar para evitar que el hombre hiciera lo mismo. 2. El Shinigami se acercó al hombre y vio una carta en el regazo del hombre con la escritura de Minato. Había dejado una nota adjunta a su presente, que considerado. El Shinigami tomó la carta y comenzó a leer. Al leer el archivo de Madara, noté que se preocupaba mucho por su hermano.
Me doy cuenta de que hoy voy a tener las manos ocupadas y cuando capturé a Uchiha Izuna pensé en ti. Había planeado simplemente engañarle a Madara que había dejado a su hermano en tu poder, pero temía que él pudiera sentir mi falta de sinceridad sobre el asunto. Además, me imagino que te aburrirás de que me divierta hoy, así que piensa en esto como un regalo para ti. Úselo bien y trate de no romperlo demasiado. Sin embargo, estoy seguro de que un poco de desgaste no hará daño. Tuyo, un poco más literalmente de lo que nunca me he sentido cómodo, Namikaze Minato PD. No sé lo que traerá este día, pero gracias. No tengo ninguna duda de que cada momento que estuvimos juntos involucró alguna motivación egoísta de tu parte, pero he aprendido mucho de ti. Hoy les mostraré a todos cuánto. Shinigami dejó la carta, contento de que Minato no hubiera tenido el hábito de agraciarlo con su terrible escritura más a menudo, y por el rabillo del ojo notó que había dos más en su escritorio dirigidos a Zabuza y Jiraiya respectivamente. Los colocó en su capa, se sentía caritativo después de su regalo y se los entregaría lo antes posible. Si eso resultó ser dentro de una década, una vergüenza para todos los involucrados. Luego dirigió toda su atención al hermano de Uchiha Madara. Tu hermano ha sido un chico ocupado, Izuna-kun. Izuna suspiró. Mi hermano se ha vuelto loco, pero yo no soy él. No he hecho nada malo. El Shinigami sonrió cruelmente. Quizá. Por otro lado, hacerte daño a ti le hará daño a él, y la idea me agrada. Pero eso no es justo. Objetó Izuna. El Shinigami inclinó la cabeza como si estuviera considerando las palabras. No tuvimos la oportunidad de charlar mucho cuando moriste, ¿verdad? El Shinigami observó con atención mientras Izuna negaba con la cabeza. Bueno, entonces soy el Shinigami. Vamos a conocernos mejor. El Shinigami procedió a meter su mano en el pecho de Uchiha. Izuna Uchiha, seguramente no por última vez hoy, gritó. De vuelta con Minato. Minato se dio la vuelta para enfrentar a un hombre con una túnica blanca inmaculada que contrastaba con el largo cabello oscuro del hombre. El recién llegado tenía ojos azul oscuro, que perforaban a Minato desde detrás de elegantes lentes, sus rasgos afilados mostraban una mirada de disgusto. ¿Te gustaría un espejo? Parece que no te gusta lo que ves. El hombre pareció ofendido de que Minato se atreviera a hablar con él. Soy el asistente del Todopoderoso, cállate, perro insolente. Fui yo quien contrató a Uchiha Madara para que me hiciera un trabajo por contrato hace algunos meses y para asegurarme de que la tarea se cumpliera con prontitud, y también fui yo quien la diosa aquí lo arregla para que su alma pueda pasar por el espacio que normalmente los muertos no podrían. ¿Y cuál era su tarea?, preguntó Minato. Para destruir al Shinigami, naturalmente, respondió el asistente. De repente, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar mientras Minato miraba al hombre. Era uno de los enemigos de los que el Shinigami ha hablado en abstracto. Ahora, frente a él, no podía creer la arrogancia de este hombre. Podía sentir el zumbido de rabia intensificándose lentamente dentro de él. Tú eres el responsable de que mi esposa se haya ido. Para sorpresa de Minato, el hombre parecía más molesto que nada. Sí, dijo el asistente con disgusto. Soy bastante consciente de las deficiencias de Madara cuando se trata de su capacidad para completar correctamente una misión. Cuando se trata de una criatura tan repugnante como el Shinigami, algunas pérdidas son aceptables, incluso asumidas realmente. Minato se movió para atacar al hombre, pero se encontró detenido por una barrera transparente a 1 metro de su objetivo. La risa burlona que escuchó al otro lado solo lo hizo golpear el escudo con más fuerza, pero fue en vano. El asistente tenía una amplia sonrisa en su rostro. ¿Crees que vine a encontrarme con un esbirro de los Shinigami sin estar preparado? Tu incivilizada excursión ya ha sido bien documentada y debo decir que no te has estado portando bien en absoluto. El asistente hizo una pausa por un segundo antes de que una mirada de suficiencia apareciera en su rostro. No es de extrañar que mataran a su esposa, nada menos que 2 veces menos. Algo bueno también, Todopoderoso solo sabe lo terrible que hubiera sido su madre. Los ojos de Minato estaban fríos cuando respondió, su ira burbujeando a la superficie en una sola palabra. Muere. El asistente sintió un dolor repentino en la cabeza y gimió antes de sacudirse rápidamente el dolor lo mejor que pudo. El asistente sabía casi tanto como su maestro, y el perro faldero del Shinigami no debería poseer tal poder. No está mal, mortal. Se considera extremadamente difícil dañar a una deidad sin nada más que la intención, especialmente a través de la barrera que he establecido. Entonces suelta la barrera. El asistente pareció declinar cortésmente la invitación al optar por no decir nada a cambio.
La diosa, habiéndose alejado sutilmente de Minato lo más que pudo, habló de nuevo. No entiendo algo aquí. Si bien el Shinigami tiene sus peculiaridades, es decir, ser un completo idiota, ¿por qué el Todopoderoso decidiría acabar con él? De hecho, ¿por qué no hacerlo él mismo? Minato puso su ira en una pequeña y ordenada caja dentro de sí mismo marcada como carnicero el asistente y redirigió su atención a las preguntas pertinentes que Life había planteado. El asistente se burló. No soy una máquina de exposición ambulante, vida. No tengo la obligación de explicar por qué el Todopoderoso hace lo que hace. Está irreprochable en todas las formas posibles. Lo esperaba de un mortal, pero una diosa debería saberlo mejor. La diosa de la vida apretó los puños con rabia, claramente no era muy fan de ser despreciada. Antes de que pudiera reunir la ira en un pensamiento coherente, Minato se le adelantó en el puñetazo. «Estás fuera del libro», dijo Minato simplemente. El asistente no reveló nada en su lenguaje corporal, nada en absoluto, ni siquiera una reacción a favor de negar tal acusación. Ante los ojos de Yellow Flash, no podría haber sido más claro. Tiene sentido. Si la deidad más poderosa en la cadena alimenticia tuviera un problema con el Shinigami, él solo se ocuparía de él, o haría los arreglos para que se encarguen. Minato se detuvo a mitad de la oración al darse cuenta de algo muy importante. Se le ocurrió. Apartando el pensamiento perdido, continuó. Él no te pediría que andes buscando a otra persona para hacer el trabajo sucio. Me imagino que él es quien estableció todas las leyes sobre los dioses que no pueden interferir directamente entre sí. Mi amo es demasiado amable, dijo el asistente. Él sabe que el Vil Shinigami algún día le robará su esencia misma, y sin embargo se ha contentado con permitir esto. Como su asistente es mi deber salvaguardar sus intereses cuando su nobleza no le permite hacer lo mismo. ¿Y no te importa quién resulte herido en el proceso?, acusó Minato. La habitación se oscureció a su alrededor mientras su furia volvía a aumentar. El asistente se tocó la sien con el dedo índice y sonrió con aire de suficiencia. Nadie inocente ha sido lastimado. Uzumaki Kushina se alineó con el Shinigami, al igual que tú. Eres tú quien tiene la culpa de su desaparición, no yo. El dios de la muerte ha reinado durante demasiado tiempo, se ha vuelto arrogante en sus años y conspira no solo contra la humanidad sino contra sus compañeros dioses. Él tortura por el puro placer de hacerlo. ¿A este es a quien le muestras lealtad? ¿Alguien que ha despreciado descaradamente todo hasta que es él quien se ve amenazado? No me alegro de escuchar que Madara había errado el blanco y había acabado con tu esposa, pero con eso dicho eso hizo avanzar mis planes. Cuantos menos aliados mortales tenga el Shinigami, mejor. La mente de Minato estaba dando vueltas. Estaba tratando de reconstruir todo lo que había escuchado mientras mantenía enterrada firmemente la vasta oscuridad que sentía dentro de sí mismo. Por primera vez desde que bebió el contenido de la daga, se preguntó qué era exactamente lo que se había metido en el alma. En el momento que lo había llamado, le exigió beberlo. Mientras lo atravesaba, se había sentido maravilloso, dándole fuerzas renovadas. Ahora, sin embargo, podía sentir que comenzaba a perder lentamente el control sobre lo que fuera que estaba dentro de él. Pareció cobrar vida propia, instándolo a golpear al hombre frente a él. No necesitaba nada que le dijera que quería que este hombre sufriera, pero el hecho de que fuera algo extraño era preocupante. La vida podía sentir la rabia dentro de Minato y reprimió su propio estremecimiento. Por lo general, a los dioses recién nombrados se les daba algo de tiempo antes de que ocurrieran cosas como esta. Le habían prometido muchas tareas fáciles y aún podía plantar flores cada 2 días hasta que se acostumbrara a proyectos más grandes. No necesitaba que le quitaran el destacamento de guardia, que su ejecutor personal se convirtiera en un batido, y luego para otras deidades y lo que sea que el rubio estuviera peleando en su presencia. Esto fue lo que la última vez que ella lo hizo otra persona un favor sin investigar exhaustivamente la materia misma. En serio, la próxima vez que alguien le preguntara, simplemente las arreglaría en una bonita flor y las regaría 2 veces al día para que pudieran crecer y ser hermosas y grandiosas y no pedirle que hiciera estúpidos favores. Sin que la hermosa mujer lo supiera, había dicho sus pensamientos en voz alta y las otras 2 personas en la habitación se miraron como si hubiera perdido la cabeza. Razonable, considerando que probablemente lo había hecho. El asistente se rió entre dientes, su presunción aún era evidente. Una diosa que es suave en la cabeza y un mortal con delirios de grandeza. Qué maravillosa manera de pasar el día. Muy pronto mi trabajo estará completo, y el Shinigami ya no representará una amenaza para nadie.
Una vez que se haya ido alguien nuevo puede asumir la posición de la muerte. Alguien que puede ser controlado. Minato se estrelló contra la barrera pero la encontró todavía sostenida. Ahora el asistente se rió a carcajadas, incapaz de contenerlo más. ¡Qué inútil eres! Yo mismo me ocuparía de ti, pero tus dolorosas luchas me divierten mucho. Después de todo, es lo que alguien que sigue al Shinigami se merece. Tú y tu grupo sois todos iguales, ya sabes. Monstruos que sirven a un maestro retorcido. Tu miseria es como una fuente inagotable de alegría para el corazón de una deidad antigua, te agradezco que me limites a existir para brindarme un entretenimiento tan refinado. Me canso del sonido de tu voz, dijo una nueva persona detrás del asistente. 4. Antes de que el hombre mencionado pudiera darse la vuelta, una larga lanza atravesó su barrera sin esfuerzo y le atravesó la espalda, la punta sobresalió de su pecho en una exhibición espeluznante. El rostro del asistente brilló a través de la conmoción y el dolor hasta que se convirtió en una confusión suprema. La barrera que impulsaba cayó cuando tocó la herida en su pecho débilmente. Una pregunta estaba atorada en su garganta, donde permanecería para siempre mientras se inclinaba hacia adelante, deslizándose de la lanza. Su alma se hizo añicos en 1000 millones de pedazos cuando el cuerpo golpeó el suelo, sin dejar nada visible detrás. Cuando el cuerpo se inclinó hacia adelante, la forma de Uchiha Madara, como era cuando estaba vivo, se hizo visible. Una mirada de satisfacción llenó sus rasgos mientras sus ojos oscuros se movían entre Minato y Life. ¿Extrañame? Capítulo 43. Feliz Navidad. La diosa de la vida miró a Madara por un momento antes de volverse hacia Minato con ojos tristes y decir, tiene que haber formas más fáciles de encontrar hombres. Y desaparecer. 1. Madara vio con incredulidad cómo la diosa de la vida huía de su propio dominio al verlo. Es triste decir que ella es solo el segundo dios más repugnante que he visto hoy, miró hacia el lugar donde solía estar el asistente. Una deidad patética que pensó que podía controlarme con promesas y sobornos. Un testimonio de la locura de pensar poco en tus supuestos inferiores. Madara miró a Minato mientras decía esto. Un error que no se aplica aquí. Los ojos de Minato abrieron un agujero en el cráneo de Madara mientras sus manos se abrían y cerraban a su lado. Has cometido 2 errores. El primero fue matar a mi esposa. El segundo fue no huir cuando tuviste la oportunidad. 2. Madara se rió entre dientes oscuramente, el lento giro de su Sharingan era un reflejo de la locura que casi lo había consumido. No tengo ninguna razón para huir de gente como tú. No confundas tu lugar solo porque tienes títulos a tu nombre. No somos iguales. La oscuridad dentro de Minato palpitó ante la burla de Madara. El rubio apretó las manos con más fuerza en un intento de sofocar la rabia que lo atravesaba. No importaba si Madara merecía ser cortado en pedazos pequeños, Minato lo haría en sus términos o no lo haría en absoluto. Este poder era suyo para controlar, no permitiría que lo controlara. Las palabras sonaban frágiles incluso cuando las pensaba. Eres diferente a antes, observó Minato, tratando de enfocar su atención en cualquier cosa que no fuera el sentimiento asesino que lo abrumaba dentro de él. Madara torció su cuello para aliviar algo de su rigidez. Me despojé del disfraz que usaba anteriormente. Dividir mi alma como lo hice vino con algunas complicaciones inesperadas. He recuperado gran parte de mi compostura que antes había perdido cuando me reuní con el Shinigami. Una casualidad afortunada. Para él que no pudo aprovechar por completo. Me aseguraré de darle mis saludos cuando termine contigo. Los ojos de Minato se convirtieron en rendijas cuando sintió una presión dentro de él. Este hombre había llegado tan lejos para controlar el mundo viviente, para extender su influencia a los cimientos de la sociedad. No le importaba cuánta sangre inocente tenía que derramarse para lograr el objetivo. ¿Por qué? Minato preguntó con voz tensa. ¿Por qué estás tan obsesionado con el mundo de los vivos? Podrías haber tenido lo que quisieras aquí. Podrías haber dejado atrás las interminables batallas. ¿Por qué siempre necesitas el conflicto? Madara soltó una risa ladradora y sin humor. Has hecho cosas, visto tanto, tiraste de los dobladillos del mismo Shinigami y aún así haces preguntas tan ingenuas. No puede haber paz para mí, Namikaze. Eso se decidió hace mucho tiempo. Cuando finalmente fallecí, busqué el sabio para buscar su guía. Por supuesto que no estaba por ningún lado. Se había encerrado en algún lugar desconocido, y se negó a estar disponible para mí. Sin embargo, yo no estaba amargado. 3. Comprendí el deseo verdaderamente fuerte de guardar sus secretos para sí mismos. Entonces busqué a mi hermano. Mi precioso hermano.
La forma en que Madara habló de su hermano se sintió venenosa solo de escuchar. Cuando me miró, ¿sabes lo que hizo? Se estremeció. Se estremeció. Mi propia carne y sangre, el chico al que dediqué toda una vida a vengarme no quería tener nada que ver conmigo. Minato, a pesar de su ira y la sombra que ahora marcaba su alma, todavía sentía compasión por incluso un hombre malvado que era rechazado por alguien a quien amaba. Entonces recordó los últimos momentos de Kushina y su resolución se intensificó. Me aseguraré de darte una cantidad adecuada de piedad cuando termine de mutilar tu cadáver, gruñó. Arrogante como siempre. Madara gritó y la habitación se oscureció. No necesito ni quiero tu compasión. Ya ves, fue entonces cuando me di cuenta de lo lejos que había llegado la infección. Incluso mi propio hermano no podía sostenerse contra las enseñanzas de Ashirama. Fue engañado por ese tonto y personas como él. Gente como tú. Que se elevaron a sí mismos como modelos de lo que significaba ser un shinobi. Oh, y cómo su leyenda había crecido incluso antes de mi muerte. Imagínense mi sorpresa cuando sus hazañas, decepcionantes y exageradas en la vida, le dieron una posición de poder real en el más allá. Juez de los muertos. Tú juzgas a aquellos a los que ayudaste a condenar con tus sueños idealistas. Cada Hokage los ha tenido, Namikaze. Todos murieron sin cambiar nada como tú. ¿Quién eres tú? Que fracasó en todas las ambiciones que te propusiste. Nunca pedí nada de esto, dijo Minato en un susurro, con la cabeza inclinada hacia abajo y hacia un lado avergonzado. Minato no era tonto, se dio cuenta de que los sentimientos de vergüenza que había enterrado en lo más profundo de sí mismo por todas estas circunstancias eran exactamente lo que Madara había estado esperando exponer. Aún así, los cortes que te haces a ti mismo suelen ser los que van más profundos. No, no lo dudo, confesó Madara. Pero eso no le impidió usar su posición como juez para promover su propio estilo miserable de justicia. Torturó a la gente, incapaz de dejar ir su pasado. Dice que podría haber estado en paz aquí, pero ¿qué hay de ellos? He cometido crímenes mucho peores a tus ojos que cualquiera de ellos. Manipulé a los miembros de Akatsuki a mi antojo, incluso después de mi muerte. Ambos sabemos que si no me disfrazase con la piel de mi patético descendiente, mi juicio habría duro, incluso si no hubiera venido de ti. Mi destino fue sellado hace años a los ojos de los santurrones. Hubiera estado dispuesto a dejarlo pasar, dijo Madara en un tono que transmitía lo generoso que habría sido. Después de que los condené a usted y a su esposa a muerte, maté a innumerables ninjas de la hoja con un complot que yo mismo tramé, volví a su propio protegido contra ustedes y puse en marcha un plan para apoderarse del mundo viviente para siempre. Con mucho gusto le hubiera dado su después de la vida para disfrutar de cualquier forma patética y, en última instancia, insatisfecha que consideraste adecuada. Incluso habría sido amable y habría permitido que tu hijo se uniera a ti algún día. Pero tú no habrías hecho lo mismo por mí, así que ¿por qué debería aferrarme a cualquier concepto de honor? Te escupó, Namikaze Minato, y todo lo que crees que representas. Que el Shinigami use tu tontería para su beneficio es otro crimen por el que tendrá que pagar. Sus pecados son realmente innumerables. Minato miró a Madara por unos momentos, pero adquirió una nueva comprensión del hombre en ese breve tiempo. Solo palabras, le respondió a Madara con un gesto desdeñoso de su mano. ¿Quieres que el Shinigami se vaya para que cuando seas revivido puedas vivir para siempre? Madara sonrió, completamente sin vergüenza por la precisión de la declaración de Minato. Un excelente beneficio adicional de estar en el lado correcto de la historia, no lo niego. Su rostro de repente se volvió asesino. Te he observado durante toda tu vida, joven Namikaze, y ahora te he observado durante toda tu muerte. Te sientas aquí, levantándome como si fueras un igual. Tonta. Me siento a juzgar por encima de ti, y te encuentro querer. La muerte de tu frágil amor fue solo el primer paso. Yo soy tu ajuste de cuentas. Minato podía sentir las energías oscuras rebelarse contra su control ante la incitante declaración de Luchia. A lo lejos, casi como si lo imaginara, podía escuchar la voz de Kurama suplicándole que no peleara esta batalla. Deseó tener aún la fuerza para prestar atención a su advertencia, ya que le parecía muy sabio en este momento. En cambio, eligió escuchar su corazón. Cuando era un niño pequeño, dijo Minato con voz espesa, las lágrimas corrían constantemente por su rostro, conocí a una chica enérgica con el cabello rojo más hermoso que jamás había visto. Supe desde el principio que quería estar con ella, aunque le costó un poco convencerse sobre el tema. Minato sonrió con ironía. Uzumaki Kushina era una mujer que siempre necesitaba un poco de convicción sobre todo, y yo la amaba por eso.
Habría sido una madre maravillosa, y cada noticia que escucho sobre nuestro hijo me hace creer que heredó lo mejor de ella. Estoy muy contenta de haber pasado muchos años maravillosos con ella y la extraño muchísimo. Madara sabía que acababa de terminar con todo el tema del discurso, pero comparado con su increíble discurso, esto era un poco decepcionante y francamente cursi. Conoce a tu audiencia, Namikaze Minato. Simplemente no me importa. Los ojos de Minato se endurecieron y miró a Madara con una mirada de muerte que el mismo Shinigami habría estado orgulloso de contemplar. En realidad eso es increíblemente improbable, pero se podría razonar que los delirios de grandeza eran otro efecto secundario de lo que fuera que Minato se había tragado. En algún momento pronto, Uchiha Madara, me vas a hacer una pregunta. La respuesta será Uzumaki Kushina. Pensé que deberías saberlo. Suficiente. Madara gritó, inseguro si su mente podría consumir más amenazas débiles sin romperse. ¿Deseas vengarte? Estoy parado frente a ti, actúo como un hombre y dispara. Véngate de esa desgracia de niña, Namikaze. ¿Te crees capaz? Hazlo entonces. Las manos de Minato se volvieron borrosas y de repente había un dragón negro gigante hecho de fuego volando hacia Uchiha. Justo antes del impacto, el dragón fue consumido por las llamas negras más potentes de Amaterasu y una gran explosión sacudió el palacio. El fuego rápidamente perdió forma y cuando se disipó, los ojos de Madara estaban girando, la locura claramente definida en ellos y mirando directamente a los orbes azules de Minato. Patético intento, Namikaze. Minato evitó más ataques a distancia y se lanzó hacia adelante para participar en un combate cuerpo a cuerpo con el Uchiha de estructura similar. Lanzó una izquierda solo para contrarrestarla con un firme bloqueo que lo hizo perder el equilibrio. Minato apenas tuvo tiempo de registrar la espada cortando el aire dirigida a su garganta antes de teletransportarse exitosamente a unos metros de distancia con gracia practicada. HMPH, dijo Madara mientras detuvo fácilmente otro golpe. El destello amarillo de hecho. Tu taijutsu puede ser descuidado debido a tu habilidad para infundir ninjutsu en él en cualquier momento. Madara inclinó la cabeza para evitar otro corte. Tu uso de la técnica de Tobirama es efectivo, lo admito. Sin embargo, no lo suficientemente efectivo. Madara cargó hacia Minato y lanzó una ráfaga de golpes de espada que el rubio apenas logró adelantarse colocando su cuerpo en el ángulo correcto para evitar los sucesivos golpes. Madara hizo un swing salvaje que le permitió a Minato meterse dentro de la guardia de Madara. Cebo, dijo Madara simplemente mientras el kunai de Minato pasaba directamente por su cabeza. La ilusión de su cabeza, en todo caso. Minato no tuvo tiempo de formar un plan cuando una espada se enterró en su pecho desde atrás. Minato se sintió increíblemente débil mientras caía de rodillas. Había sufrido heridas en el más allá antes, pero sabía que esto era diferente. Podía sentir que se deslizaba hacia la oscuridad. Madara apareció a la vista con una expresión de satisfacción en su rostro. Las batallas prolongadas nunca han sido mi estilo. Mientras que otros ninjas confiaban en el flash, yo voy al punto. Minato no sabía qué le dolía más, la horrible herida en su pecho o ese juego de palabras. Cuando el dolor volvió a latir a través de él, decidió que era la herida, aunque apenas. Cerró el puño en un intento de unir sus fuerzas, pero descubrió que no había nada de qué sacar. Madara observó con calma la lucha de Minato. Desde que te permití tu discurso sobre la venganza, el amor y otras tonterías relacionadas, voy a dar uno propio. Madara señaló la espada en su mano. Esta no es una espada normal. Fue diseñada específicamente con la destrucción de la muerte en mente. En realidad, no te habría hecho daño si no estuvieras alineado con el Shinigami en un nivel íntimo. Se supone que esta arma solo funciona sobre el dios de la muerte, pero supongo que una herramienta no puede diferenciar entre el amo y el perro que lo protege. No es que me esté quejando. Vete a la mierda, dijo Minato. Madara arqueó una ceja. Disculpe. Minato trató de moverse pero falló, pero no se inmutó. Dije que te jodan. No voy a caer así. Especialmente cuando ni siquiera pudiste clavar el discurso. Jiraiya Sensei estaría realmente enojado conmigo por morirme con un tipo que ni siquiera puede hacer bien su diálogo. Madara había escuchado que los heridos de muerte a menudo perdían la cabeza antes de que su cuerpo se rindiera, pero es cierto que nunca había dejado a alguien con vida lo suficiente como para presenciar el evento por sí mismo. ¡Qué pintoresco! Adelante, sácalo todo. Me lo quitaste todo. Mi estudiante. Mi esposa, mi vida y el futuro que teníamos junto con nuestro hijo. Me robaste todo.
La voz de Minato se había vuelto siniestra al final cuando la vil intención comenzó a salir de él. Minato, quien había vivido su vida con una comprensión íntima de los peligros que el vasto poder a menudo contenía, por primera vez ya no le importaba contenerlo más. Minato. ¡No! Kurama gritó con toda su fuerza de voluntad para acercarse a advertir a Minato, pero fue en vano. De repente, Minato se puso de pie de un salto, sus ojos ahora de un tono azul mucho más oscuro y una sonrisa cruel en su rostro. La energía oscura crepitaba a su alrededor y una vez cada pocos segundos un espasmo atravesaba el alma de Minato mientras el poder la deformaba. Madara entrecerró los ojos mientras miraba a Minato. Lo primero que notó fue que la herida que le había infligido al hombre había desaparecido. La segunda era que la cosa frente a él ya no podía describirse correctamente como Namikaze Minato. Estamos desesperados ahora, ¿verdad? Madara se burló. Prepárate para morir. Sin darle a Madara la oportunidad de responder, Minato lanzó un kunai al corazón del hombre. Madara lo apartó sin esfuerzo, pero se había dejado abierto de par en par para ser apuñalado en el costado por un Minato teletransportado. Madara gruñó de dolor mientras se giraba solo para encontrar que Minato ya no estaba allí. Minato reapareció frente a Luchia y lo derribó en un pilar de piedra. Minato inmediatamente siguió con un codazo directo a la cara engreída de Luchia. La sangre brotó de la nariz de Madara cuando el codo golpeó. Antes de que Minato tuviera la oportunidad de deleitarse con el daño que había causado, fue arrojado violentamente lejos de Madara cuando una capa protectora oscura se formó alrededor del hombre. Minato se puso de pie, negando gran parte del poder que lo había arrojado, y vio ahora que no era un caparazón lo que lo había repelido. Era el esqueleto del Susanoo de Madara, su técnica defensiva más impresionante. No será impresionante por mucho tiempo, Minato-kun. Abrázame y acepta lo inevitable, susurró una voz oscura dentro de la cabeza de Minato. Kurama, todavía presente aunque peor por el desgaste, se estremeció ante la malevolencia de la voz. Minato, dijo, no escuches. Amas a las mujeres. No espeluznantes voces masculinas malvadas. Hubo un momento de silencio. Tonto. Yo soy la oscuridad. Reino sobre la muerte misma. No compares mis poderes con mezquinos, Minato suspiró mentalmente, cortando cualquier negación que tuviera la oscuridad. Kurama-chan, no me tomes a la ligera. Ya sé que esta situación está jodida. Pero ya no tengo elección. Si dejo que este hombre me pase, no sé lo que me espera. Kurama se burló con desdén. Tu alma está en llamas, Minato. Está ardiendo. ¿No puedes sentirlo? Un alma humana, mucho menos una tan inestable como la tuya, no está destinada a manejar este tipo de cosas. No tendrás que preocuparte de que Madara acabe contigo. ¿Sabías el precio, mortal? No dejes que esta criatura sentimental te rechace ahora. Incluso si los convierto en cenizas, al menos se cumplirán sus objetivos. Usa mi poder. Derriba a su monstruo y luego destroza al frágil hombre. Minato dejó que una sonrisa triste apareciera en su rostro. Lo siento, Kurama, dijo en voz alta. Maldito Namikaze. Kushina nunca lo haría, su voz se cortó una vez más cuando Minato cargó hacia adelante. Madara realizó varios sellos manuales y reforzó la estructura a su alrededor. Podía decir que su enemigo estaba juntando energía para un golpe masivo. Cuando su Susanoo resistiera el asalto, aplastaría al hombre gastado. Un Rasengan negro como la boca se formó en la mano derecha de Minato mientras realizaba su famosa técnica Flying Thunder God para aparecer a pocos pies frente al Susanoo. Minato tuvo solo un momento para deleitarse con la mirada de sorpresa en el rostro de Madara antes de que golpeara la esfera giratoria contra la enorme estructura ósea. Tan pronto como impactó, estalló una explosión masiva desde el punto de contacto. La explosión corrió hacia afuera y pronto consumió la totalidad del castillo de Life en cuestión de segundos. Después de varios minutos, los escombros del castillo, que consisten principalmente en piedra y grandes fragmentos de metal retorcido, dejaron de llover del cielo y los dos hombres una vez más se encontraron uno frente al otro. Madara miró hacia el cielo brillante y ocultó su sorpresa lo mejor que pudo. Pensar que este hombre sería capaz de romper final Susanoo en pequeños pedazos con un solo ataque, incluso decirlo después del hecho se sentía absurdo. Tendría que andar con mucho cuidado para seguir adelante. Conocía la medida de la fuerza de Minato antes, pero su recuperación de la herida de puñalada, que de otro modo sería fatal, había cambiado las circunstancias de esta batalla. Madara miró al rubio con cuidado y se tensó mientras Minato se preparaba para atacar de nuevo. Eso es todo.
Madara pensó para sí mismo contrarrestar cualquier ataque que Namikaze hubiera planeado. Minato corrió hacia adelante unos pasos antes de que de repente la oscuridad apareciera para una visita. Ups, parece que se acabó el tiempo. Bueno, solo tuvimos unos breves momentos juntos, pero sé que lo atesoraré por el resto de tu vida, entonó la voz oscura con obvia diversión. Vamos, me cortó un descanso aquí. Solo necesito un poco más, Minato suplicó desesperadamente a la vil sustancia dentro de él. Oh, bueno, ahora que me ha dado su súplica emocional, permítame pensar en su solicitud por un momento. Minato suspiró y esperó pacientemente a que la voz dentro de su cabeza considerara su argumento. Después de varios segundos muy largos y muy tristes, Minato tuvo un pensamiento. No obtengo una respuesta, ¿verdad? ¿Usted cree? Antes de que Minato pudiera responder más, su cuerpo se detuvo cuando la electricidad negra se emitió de su cuerpo, inhabilitándolo por completo. Minato luchó por moverse pero encontró que su cuerpo no respondía por completo. No, tenía que recordarse a sí mismo, no a su cuerpo. Su alma no respondía. Minato trató desesperadamente de moverse, pero no importaba cuánto esfuerzo hiciera, ni siquiera se movió. Vamos. No puedes renunciar a mí ahora. Tienes que ayudarme. Oh, muy bien. Te daré el mejor consejo posible en tu situación exacta. Agáchate. Antes de que Minato tuviera tiempo de cuestionar a la siniestra voz sobre su significado, una katana empuñada por Uchiha Madara le cortó la cabeza de los hombros. La sangre, simbólica como era, brotó de la herida al igual que una mugre negra que inmediatamente carbonizó el suelo al contacto. Madara estaba tan feliz por matar el pedazo de basura que no se dio cuenta de que el alma pequeña y golpeada de Kurama escapó de la escena. Madara soltó una risa maníaca. El campeón del Shinigami fue asesinado. Ahora para el mismo dios de la muerte. Madara escupió sobre el cadáver de Minato que se disolvía rápidamente antes de salir hacia el reino de Shinigami. Para cuando el portal se cerró, el cadáver fresco de Minato se había convertido en nada. Su alma había sido borrada del más allá. Ayúdame, dice, te necesito, dice. Ni siquiera puedo distinguir una orden de un pájaro. Merecía lo que tenía pésimo cabeza hueca, el Shinigami estabilizó su mano temblorosa mientras dejaba el bolígrafo que sostenía tan suavemente como podía. El Shinigami se estaba sintiendo un poco mal, aún más fuerte que el 99% de todo lo que sería lo suficientemente idiota como para tener una mente de pelea, pero esa no era la razón por la que tenía cuidado con el bolígrafo. Había destripado el alma de su nuevo amigo hasta el punto de que incluso el más mínimo sonido le hacía desear estar enterrado vivo que en la silla. Entonces fue algo bueno para su amigo que el hombre fuera capaz de mantener en silencio sus agonizantes gemidos. Por otro lado, fue algo bueno para el Shinigami que pudiera lanzar un cuchillo sin hacer ruido. El Shinigami miró hacia el escritorio y encontró un cuchillo. El universo era verdaderamente misterioso. En su Shinigami arrojó el cuchillo al hombre ese pecho con un suave movimiento y escuchó como el hombre no emitía un solo sonido. Un desafío digno, decidió el Shinigami. Uchiha Izuna había sido sorprendentemente frágil considerando todas las cosas, dejando de lado la falta de gritos. El Shinigami miró hacia el alma desollada del hermano de Uchiha Madara para ver al niño mirándolo con terror manifiesto en medio del sufrimiento silencioso. En realidad, era su tipo de terror favorito. Una vez, el alma de un príncipe amado lo miró con terror disfrazado en un intento de sentirse mejor acerca de su miedo. El Shinigami se había arrancado los ojos y se los había comido. Tuvo que confesarse a sí mismo que realmente no sabía si las cuencas de los ojos del príncipe que miraba en su dirección general contaban como terror manifiesto o no, pero lo había anotado como una victoria independientemente de cualquier tecnicismo. Entonces, Uchiha-san, susurró el Shinigami por respeto a su juego, ¿qué herramienta debería usar a continuación en tu alma patéticamente débil? Tal vez, antes de que el Shinigami pudiera completar la oración, una poderosa onda atravesó su oficina causando todo para estrellarse a su alrededor. El Shinigami tomó aliento y se levantó de su asiento. La energía que lo había atravesado le había sido muy familiar. Tan familiar de hecho que se las había arreglado para absorber una fracción de eso en sí mismo. No hubo muchos escenarios que hubieran provocado que esto sucediera. Antes de que el Shinigami pudiera pensar más en la situación, Kurama irrumpió por la puerta de su oficina. Shinigami. Minato-kun perdió contra Madara. Se fue. Gritó Kurama. El Shinigami no pareció registrar lo que Kurama había dicho ya que el alma de Uchiha Izuna tenía sangre goteando por cada poro y estaba echando espuma por la boca por la sobreestimulación extrema.
El Shinigami observó un rastro particular de sangre que bajaba por la cara del hombre desde su ojo durante varios segundos antes de darse cuenta de que la persona que interrumpió el juego, no es que la tarjeta de puntuación final necesitara indicar ese evento, era decididamente un hombre. Lo que solo podía significar una cosa y no era bueno, ya que desarmonía a todo el cosmos. Bueno, 1 para 2 no estuvo tan mal. Para él de todos modos, y realmente no era eso lo que realmente importaba. Minato abrió los ojos. Estaba en la fila. ¿Por qué? Parpadeó. No pude parpadear. Manchas frente a él. Se veía más genial que ellos. Minato intentó mirar hacia abajo pero no pudo. Tenía una sensación de mancha. Lo último que recordaba el ex rubio era el rostro engreído de Madara. ¡Qué imagen final de mierda! Había estado hablando con la presencia dentro de su alma cuando Madara golpeó. No podía sentir la presencia. ¿O Kurama? ¿Dónde estaba Kurama? Oh. Debe haber muerto. O lo que sea que pasó por morir. ¿Kusina también era una mancha? Tal vez la volvería a ver. Eso estaría bien. Fue entonces cuando Minato se dio cuenta de que un sentimiento de niebla invadía su conciencia y le dificultaba concentrarse. Mientras luchaba por evitar la sensación, apareció una señal cerca del borde de su visión a la derecha. Bienvenido al más allá. En letra pequeña justo debajo de eso se leía: juez de DADA eludiendo la responsabilidad cada 2 capítulos, tenga paciencia. Tienes que estar jodiéndome, Minato dijo inexpresivamente. Me temo que no eres exactamente mi tipo. También un poco tonto, dijo una voz. ¿Quién está ahí? Preguntó Minato. Años de haber sido abusado emocionalmente por los Shinigami lo habían embocado a los insultos que recibió de voces invisibles hasta el punto de que simplemente las ignoró ahora. En algún lugar, el Shinigami marcó un objetivo en su vida. Yo. Pensé que era bastante obvio, dijo la voz en un claro intento de ser encantadora. No fue un intento exitoso. Tú eres Dios, ¿verdad? ¿Como el Dios? Aventuró Minato. Soy una versión de realidad alternativa enviada al pasado para guiarte. Dijo la voz de una manera extrañamente convincente. Minato se quedó boquiabierto. ¿En serio? Hubo un largo silencio. Estoy tan decepcionado de ti en este momento. Soy el todopoderoso, Namikaze Minato. Minato recordó algo que había armado antes y decidió publicarlo. Tú también eres el guardián, ¿verdad? Hubo una pausa muy larga. ¿Qué es el guardián? La voz intentó fingir ignorancia. Minato le dio a un espacio vacío una mirada sucia. El tipo con exactamente la misma voz que tú, genio. No soy el guardián que estás buscando. Dijo la voz con una falsa voz convincente. Escuchen. Minato gritó mientras estaba en forma de gota, lo que no logró mucho, pero no lograr mucho nunca impidió que Minato existiera en esta historia. Tuve esta conexión realmente genial porque el guardián interfirió de una manera realmente extraña y aleatoria contra Bobby, la diosa de la vida. Dijo que el todopoderoso no permitiría que ninguna deidad se volviera verdaderamente rebelde, que la ayuda del guardián demostró que ustedes dos eran iguales. Pero no necesito toda esa lógica porque ustedes tienen la misma voz. Trabajé en 5 gráficos separados e incluso me degradé hasta el punto en que hice un gráfico circular solo para ilustrar lo obvio que era que ustedes dos son iguales. Y lo arruinaste al no lograr ni siquiera cambiar el tono de tu voz, así que cállate y solo admítelo. Esto es una mierda. Una mierda, te lo digo. Está bien, en primer lugar, los gráficos circulares son como tu padre atrajo a tu madre y muestra algo de respeto, dijo la voz. No necesitaba saber eso. Pensó Minato. En segundo lugar, no eres divertido, y es un hecho universal que si hubieras ido a la fiesta de graduación Chunin de Hitomi 15 años antes, el Kyuubi se habría quedado donde pertenecía, en la linda barriga de Kusina, continuó la voz. ¿Qué tiene que ver Hitomi-chan con todo esto? Espera, ¿qué dijo sobre mi esposa? En tercer lugar, sí, también soy el guardián. Buen trabajo actuando como un Uchiha, 4, y revelándolo en lugar de dejar que surja naturalmente en nuestro diálogo entre nosotros. Espero que estés orgulloso de ti mismo. Ahora siéntate bajar y beber té conmigo. Antes de que Minato pudiera conseguir algo, se encontró sentado en un elegante escritorio con una taza de té en la mano y el guardián frente a él con una taza a juego. Minato, que no estaba realmente en posición de ser quisquilloso en este punto, tomó un sorbo de su té antes de que el todopoderoso decidiera hacer algo más destructivo con él. Entonces, dijo el guardián entre sorbos de su propio té. Beber la esencia de la muerte. Ese no habría sido mi primer paso.
Minato se sintió obligado a tomar un sorbo cada vez que lo hacía el hombre frente a él. No es el resultado que esperaba, admitió Minato. El Shinigami te dio algo. Y lo usaste. Ergo, eres un puto idiota. 5 Oye, objetó Minato, con la intención de defenderse. He sido bastante inteligente desde que llegué al más allá. Nombra una mala decisión que tomé además de esta, antes de que Minato pudiera terminar su oración, una asombrosa pila de archivos se estrelló contra la esquina del escritorio a su derecha, causando que parte del escritorio se derrumbara bajo el peso. ¿Alfabético, cronológico o cantidad de idioteces involucrados? Preguntó el Todopoderoso a la ligera. Usando mis propias técnicas en mi contra, ese bastardo. Minato pensó antes de decir, todos cometemos errores en situaciones nuevas. Estos archivos son del año pasado, Minato-kun. Minato se preguntó si el Afterlife era mejor que esta mierda. Oh, dijo Minato dócilmente en lugar de verbalizar su pensamiento más precipitado. Echó un vistazo a los numerosos archivos. Creo que podemos evitar leer demasiado en esos. El Todopoderoso despidió a Minato. Oh, estas cosas viejas. Las he estudiado extensamente en mi tiempo libre. Las conozco de cabo a rabo. Minato tenía una expresión ridícula en su rostro cuando una gota de sudor apareció en un lado de su rostro. Solo quería lucirse. De repente, el Todopoderoso se puso serio mientras juntaba las manos debajo de la barbilla. Inmediatamente, Minato se movió en su silla, entendiendo el cambio en la atmósfera. La pequeña charla había terminado. El Todopoderoso inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Minato-kun, comenzó, supongo que el Shinigami ya te ha explicado la inestabilidad de tu alma. Minato asintió en silencio. Al ver la afirmación de Minato, continuó. Como habrás adivinado, esta es la razón principal por la que quería que pasaras tiempo conmigo bajo la apariencia del guardián. Esperaba estudiarte sin despertar sospechas, pero esa oportunidad nos ha pasado ahora que tu alma fue destruida. Tu accidente fue una circunstancia única, que rara vez encuentro siendo quien soy y todo eso. Al final, supongo que mi curiosidad necesitará encontrar algo más para atraerla. Minato había dejado de escuchar después de que su alma fuera destruida. No para sonar estúpido ni nada, pero si mi alma fue destruida, ¿cómo estoy aquí? El Todopoderoso no tuvo el corazón para hacerle saber a Minato que era demasiado tarde para evitar sonar estúpido, el hombre parecía tan esperanzado al respecto. Lo volví a montar, menos el defecto, por supuesto, en un instante. De Bloba rubio así como así. La deidad se rió entre dientes de su propia broma. Fue un golpe contra su infalibilidad. Si no hubiera interferido con los fragmentos restantes de tu esencia, poco más que polvo cósmico con algo de tu conciencia en él, se habría quedado en esa mancha hasta que estuviera completamente reconfigurada y reasignada. Minato se enderezó de golpe. Entonces Kushina es... Hace tiempo que se fue, dijo el Todopoderoso, para la visible deflación de Minato. Una vez que las almas son traídas aquí, no se demoran mucho. El universo no desperdicia nada, y la mujer una vez conocida como Uzumaki Kushina ha sido reempaquetada y enviada de regreso a un mundo entre los vivos. Minato parpadeó. Se consideraba un hombre inteligente, pero realmente no entendía de qué hablaba la deidad frente a él. ¿Kushina estaba viva de nuevo? Solo que, ¿no realmente? El Todopoderoso vio que nada se iba a aclarar para el hombre frente a él sentándose en un escritorio y decidió hacer desaparecer dicho escritorio. Sígueme, le dijo a su rubio compañero antes de alejarse de él. Minato se apresuró a hacer lo que le dijeron. Antes de que pudiera preguntar qué había cambiado sobre el piso blanco debajo de ellos, y hasta dónde sus ojos podían ver, las imágenes parecidas a películas cobraron vida, cada panel del piso representaba algo tremendamente diferente. Esto, el Todopoderoso señaló un panel a la derecha de Minato, es tu mundo. Los ojos de Minato se agrandaron cuando vio a Naruto sentado alrededor de un gran grupo de sapos. El joven lució muy confundido por un momento antes de que sus ojos se abrieran de par en par y comenzara a balbucear emocionado junto a un anciano, quien se veía divertido por la emoción mostrada. Minato dejó que una suave sonrisa se abriera camino en su rostro. Así que su hijo estaba recibiendo entrenamiento de los sapos. Jiraiya estaría complacido. Y este, continuó el Todopoderoso, es otro. El Todopoderoso golpeó con un pie el panel y de repente se escuchó una explosión de sonido. Bankai. Minato observó con interés como un niño de cabello naranja sostenía una espada larga y negra en su mano y parecía que estaba a punto de hacer un daño real a quien quiera que estuviera mirando. Se preguntó cómo se compararía con un tipo así.
Probablemente solo él estaba siendo tonto, después de todo era inútil comparar su conjunto de habilidades con las de un extraño de otro mundo. Nadie se molestaría jamás con semejantes tonterías. El Todopoderoso volvió a pisar el panel y el sonido cesó. Cada uno es un mundo diferente. Cada uno, de hecho, con una vida después de la muerte diferente. Sin embargo, todos con la misma vida después de la muerte. Todos estos mundos, miles sobre miles, conducen de regreso aquí eventualmente. Me atrevo a decir, simplemente llámalo un corazonada, que este no es el único centro de este tipo y que no soy el único todopoderoso que existe. Las posibilidades son realmente infinitas. Como dije, sin embargo, es solo una corazonada. Minato resopló. No necesitaba que la verdad le empujara a la cara mucho más que eso. Así que cuando Kusina-chan fue asesinada, ella vino aquí y Minato movió su mano hacia los muchos paneles en el piso. Ella nació de nuevo en otro lugar. Exactamente. ¿Satisfecho ahora? Algunas lágrimas cayeron al suelo cuando una sombra cubrió los ojos de Minato. No en lo más mínimo. Pero es suficiente por ahora, sí. La voz de Minato estaba llena de emoción mientras se limpiaba las lágrimas de los ojos. Entonces, ¿qué viene después? Tú mismo dijiste que tu razón para querer estudiarme ha llegado a su fin. Puedo ser reasignado ahora, ¿verdad? El Todopoderoso sonrió amablemente. De hecho, solo tengo una pregunta antes de enviarte a tu camino. ¿Cómo crees que te fue como juez de los muertos? La pregunta fue hecha a la ligera, pero inmediatamente tuvo a Minato nervioso. Algo dentro de él, algo en lo que se podía confiar, decía que era muy importante que respondiera a esta pregunta con sinceridad. El rubio cerró los ojos mientras trataba de recordar todas las almas que había juzgado desde que le escupieron el estómago del Shinigami. Todos los niños que habían muerto mucho antes de su tiempo, cómo los había ayudado. Estaba orgulloso de esos tiempos. Había ayudado a mucha gente a lidiar con su muerte y a adaptarse a sus circunstancias. Luego recordó a personas como Zabuza, que se había convertido en su asistente, donde pudo ver un lado diferente del hombre. Un lado loco y leal que probablemente nadie hubiera esperado del hombre. Minato estaba orgulloso de decir que se había convertido en un buen amigo. Luego pensó en todos los miembros de Akatsuki que había juzgado. El trabajo que no había terminado le dejaba una amargura en su interior. Siempre había alguien que necesitaba ser juzgado por las cosas atroces que hacía. Por otra parte, ¿era eso realmente cierto? Uchiha Madara era un hombre reprensible, pero muchas de las cosas que le había dicho a Minato no estaban del todo mal. Él y Jiraiya habían hablado a menudo sobre el futuro del mundo donde el ciclo del odio podría interrumpirse en favor de la paz. En su dolor había dejado que su propio odio lo consumiera más de una vez. Minato volvió a fijar los ojos en su hijo. Los ojos de Naruto, del mismo color que los suyos, estaban cálidos cuando les habló a los sapos. Minato se preguntó cómo se verían sus ojos fríos a los enemigos que había matado y torturado. ¿Inspiran el cambio a través de un miedo abrumador? ¿Era esa la respuesta que había buscado? Mirar el rostro sonriente de su hijo le dijo la respuesta a eso. El Todopoderoso dejó escapar un gran suspiro para llamar la atención de Minato. Honestamente, uno de estos días el héroe de la historia iba a tener una respuesta lista para él cuando la pidiera. El siguiente universo sobre el que gobernó nunca llegaría al escenario en el que los monólogos internos estuvieran de moda o simplemente volaría la cosa y volvería a intentarlo. Minato sonrió ante la honesta molestia del Todopoderoso antes de ponerse serio una vez más y hablar. Yo era un juez defectuoso, creo. Nunca quise el puesto, lo cual supongo que era obvio considerando lo mucho que evitaba juzgar a veces. Hice lo mejor que pude para ser justo, pero al igual que en mi vida no pude mostrar misericordia a mis enemigos. Creo que mis acciones podrían estar justificadas en todos y cada uno de los casos, pero, estar justificado en las acciones de uno no las hace correctas. Puedo decir con el corazón claro que hice lo que pensé que era correcto, pero no creo que era la persona adecuada para el trabajo. Honestamente, Shinigami-sama simplemente no quería lidiar con el papeleo y me arrojó allí. Como castigo por revolver su estómago, imagino. El Todopoderoso reflexionó sobre la respuesta durante unos segundos. Una respuesta decente, supongo. Es más difícil juzgarnos a nosotros mismos, creo. Precisamente, en cualquier caso. Estoy de acuerdo con tu evaluación, no es que importe mucho en retrospectiva. El Todopoderoso estaba mintiendo sobre la última parte, no es que Minato necesitara saber eso. Como dices, ningún mortal recién asesinado debería asumir tal responsabilidad con tan poco entrenamiento.
Por supuesto, el Shinigami también lo sabía. Él piensa que es inteligente, pero realmente veo a través de sus movimientos lo suficientemente bien. Una vez más, Minato estaba perdido en cuanto a lo que posiblemente el Todopoderoso podría estar hablando. Antes de que pudiera preguntarle al Todopoderoso, continuó. De todos modos, dijo el Todopoderoso, nuestro tiempo ha llegado a su fin aquí. Aquí es donde las almas mortales parten del más allá hacia su nueva aventura. Minato meneó la cabeza y cerró los ojos, esperando lo que venía después. Y esperó. Y luego esperó un poco más. ¿Sabes qué? Minato se sentía particularmente paciente hoy, así que esperó aún más después de eso. Finalmente, abrió uno de sus ojos para encontrar al Todopoderoso mirándolo con incredulidad. ¿Sabes? Para alguien que es muy famoso en su mundo por ser muy inteligente, seguro que te ves estúpido la mayor parte del tiempo. Tienes que trabajar en eso, creo que es un defecto que incluso mi gran poder parece incapaz de resolver. Correcto. Yo, no entiendo, murmuró Minato. Bueno, ya ves, un defecto es cuando, la otra cosa. Minato dijo con absolutamente cero paciencia y una vena palpitando en su frente. El Todopoderoso eligió ese momento para mostrar algo de su capacidad de compasión. Como dije, te eché un ojo durante bastante tiempo, Minato-kun. No puedo decir esto a menudo, pero realmente disfruto de tu compañía. Si deseas simplemente pasar de esta parte de tu existencia, no te culpo. Sin embargo, debido a los recientes acontecimientos, el más allá está desequilibrado. Si me ayudaras a corregirlo, te lo agradecería. El Todopoderoso hizo una pausa y miró a Minato directamente a los ojos, todo el humor desapareció. No estoy agradecido a menudo. Minato echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos, reflexionando sobre las palabras del Todopoderoso. Había pasado un tiempo desde que tuvo una opción real para decidir su futuro. No sabía lo que iba a hacer. El Todopoderoso vio la incertidumbre en los ojos de Minato y decidió endulzar la olla. Por otra parte, siempre existe la opción de la comedia. Notas a pie de página. 1. Escuché que ser secuestrado por los ninjas de Kumo es un excelente tema para iniciar una conversación. 2. Obito es manipulado mentalmente durante años y ni siquiera recibe una mención de su amado sensei. ¿Es de extrañar que el tipo se volviera loco? 3. Según la definición de Uchiha Madara, las siguientes cosas ya no se consideran amargas: limones, limas, col rizada, berenjena, comino. 4. Ser un Uchiha se ha descrito como muchas cosas variadas, pero en este contexto, los mejores traductores del mundo creen lo que el Todopoderoso estaba tratando de decir: ser una perra. 4B. ¿Sabes? Ahora que esta historia casi termina como una nota al pie de página, tengo que decir que algunos de mis personajes favoritos en el canon. Fin del capítulo, gracias por ver el video. Próximo capítulo muy pronto.